Gracias al gobierno Petro pasé a ser un millonario y soy de los que le afecta este atraco tributario. De los 4.000 más ricos, ahora soy representante porque yo tengo una moto y debo llenarle el tanque. Esto gasta en burocracia, en derroche y corrupción, más recaudo aumenta deuda, tiene crisis la nación. Y como yo incluyo bola cada mes en el mercado, debo pagar más impuestos, me volví potentado. La comida subirá por gasolina y camiones, y como yo tengo Netflix, debo de ganar millones. Al gobierno no le importa hacer sus gastos más chicos, eso nos toca a nosotros, a los 4.000 más ricos. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Adriana y la noche de hoy seré su moderadora. Bienvenidos a este podcast que lo llamaremos Impacto Colectivo. El espacio donde analizaremos los temas que definen nuestro presente y nuestro futuro. Hoy tenemos un programa fascinante. Vamos a hablar de impuestos, pero no de la forma aburrida, como suena. No señores. Hoy viajaremos un poco en el tiempo para entender el por qué después de casi 90 años, oiga, como la de mi abuelo, Colombia sigue debatiendo sobre la misma promesa. Un sistema tributario. Conmigo en este espacio se encuentran Diego, historiador económico, Daniela, economista, y Ángela, analista de políticas públicas. Perfecto. Nuestro hilo conductor la noche de hoy son dos fechas, 1935 y 2025, la reforma de López Pumarejo y la propuesta actual. Diego, empecemos por el principio. ¿Qué tenía de tan revolucionaria la reforma de 1935? Buenas noches, compañeras. Encantado de estar en la mesa. Adrianita, por darme la palabra. Pero pues arranquemos a lo que vinimos. A lo que me refiere, voy a hablar de impuestos de ayer, de hoy y, si el tiempo nos da, de mañana. Y algunos datos históricos que vienen a interés del público y de la mesa en general. Algunos conocidos, otros no tanto. Entonces, por allá en el año 1935, diría yo, sí, en el 35 exactamente, el entonces presidente López Pumarejo, conocido por muchas de sus otras funciones y actos, pero esta, que vale la pena destacar, ha quedado un poco en el olvido. Hizo la famosa Revolución en Marcha. Esta Revolución en Marcha lo que hizo fue plantar una bandera ideológica que hasta el día de hoy estamos en discusión. Si es o no la correcta, si debió ser así o no, pero no nos cabe duda que este es el camino. Por primera vez, el Estado, como Estado, en cabeza de alguien con las que debería tener puestas, dijo claramente: la carga tributaria debe ser según la capacidad de pago. Imagínense lo que para el entonces poder, élite, clase, produjo no solo en la sociedad, sino en la vida diaria. ¿Sí? Esta carga lo que hizo fue básicamente introdujo el impuesto complementario a la renta y al patrimonio. Dicho de palabras más sencillas, era algo radical porque no solo gravaba lo que ganabas durante un periodo de tiempo, durante un año, sino además el patrimonio con el cual se contaba. Entonces volvemos a lo mismo, los grandes terratenientes, hacendados, señores, como se quisieran denominar, vieron cómo ingresaba la mano del Estado a sus bolsillos, a sus cuentas, a sus negocios, pues para que fuéramos una sociedad mucho más equitativa.
Eh, este impuesto se denominaba un impuesto directo a la riqueza de las élites y a unos pequeños industriales de aquella época, pero que si hoy trasladamos a la fecha, bueno, ya no son tan pequeños y ya no son tan pocos. Pero acá arrancaba esta lucha de fondo ideológica donde los perdedores son pocos y los ganadores son muchos. Daniela, Es el nacimiento formal del principio de progresividad en Colombia. La idea era que esos recursos que antes no se tocaban financiaran una incipiente pero ambiciosa agenda social. En educación, en salud, en infraestructura, era usar los impuestos como una herramienta de justicia social, no solo de recaudo. Ángela, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cuál sería tu aporte? Aporte sería, y ahí, quizás, nació también el primer gran conflicto. Esa élite sintió que el Estado le estaba quitando lo que era suyo. ¿Realmente era de ellos? La resistencia fue feroz. Y aunque la reforma pasó, marcó un precedente en Colombia. Grabar a los ricos siempre sería una batalla cuesta arriba y capaz la más dura y difícil. Una batalla que, como veremos, se sigue librando hoy en día. Daniela, saltémonos un poco al presente. ¿En qué se parece la propuesta del 2025 al espíritu del 35? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Prosa, Adriana, la reforma 2025 vuelve a la carga con los mismos pilares conceptuales: progresividad, impuestos al patrimonio, con nombres como riqueza latente o gran fortuna, y ampliación de la base. El objetivo declarado también es social: financiar la paz, la lucha contra la pobreza, la transición energética. Y es como si el reloj hubiera vuelto a marcar la misma hora. Exacto, esa es la palabra, diste en el punto, diste en el blanco. ¿Por qué? Porque esto es la repetición de una aspiración histórica. Y ya hablamos de histórica porque estamos llegando casi a un siglo. Alrededor de 90 años en esta lucha. Lo que esto nos dice es que es el modelo ideal. ¿Y por qué el ideal? Porque es un sistema donde quien más tiene, más paga. Nunca se llegó a consolidar. Siempre hubo contrarreformas, exenciones y el sistema se fue dibujando por los mismos interesados en que así fuera y que aún se mantiene y que aún nos venden por los medios que disponen, que manejan, que este no es el camino, que no es el ideal, que hay otras alternativas mucho mejores, pero que se ha comprobado y se ha visto que no funcionan. Aquí está el punto para la ciudadanía, la palabra clave: desconfianza. La gente escucha más progresividad y piensa, ya he oído esto antes. La repetición de la repetidera. Hay un gran escepticismo profundamente arraigado porque las promesas de mejoramiento social no siempre se materializan de forma tangible. Hay desconfianza del Estado. Muchos colombianos sienten que pagar impuestos no se traduce en mejores servicios públicos. En teoría, la reforma tiene un enfoque justo, pero su éxito depende de la implementación y de un cambio de mentalidad institucional. Lo que nos lleva a las preguntas del millón. Si la idea es tan buena y se ha intentado por 90 años, ¿por qué no ha funcionado? ¿Qué fantasmas persisten? Los fantasmas tienen nombres y apellidos, Adriana. El primero y más grande es la evasión y elusión fiscal. Colombia deja de recaudar anualmente entre 5% y 6% de su PIB. Son billones de pesos que se pierden, principalmente en los estratos más altos de ingresos, que pueden usar mecanismos legales complejos como la elusión o directamente ilegales como la evasión.
Esto hace que la carga efectiva caiga sobre la clase media y los asalariados. Y este fantasma se alimenta de otros, la baja cultura tributaria. Pero ojo, no es que solo los colombianos seamos inherentes evasores, es una desconfianza racional total. La gente no ve una contraprestación clara por sus impuestos, sino los servicios de salud son una lotería. La educación pública es precaria. Las vías están en pésimo estado. ¿Qué incentivo tengo para pagar si percibo un mal gasto? Por eso, más allá de cambiar las leyes, hay que cambiar la correlación de fuerzas sociales, porque la reforma tributaria es un tema político, no solo técnico. Este es un problema de larga data. Y vuelvo y reitero, cuando hablamos de larga data, casi que vamos a cumplir el centenario de esta lucha. Desde los años 30 hay registros de quejas sobre la corrupción y la ineficiencia del Estado. El fantasma de la ineficiencia en el gasto público no es nuevo. O sea, esto ha estado desde los inicios mismos de la reforma. Pero cada escándalo de corrupción es un golpe mortal a la legitimidad del sistema tributario. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos de corrupción estamos hablando de bienes que son de todos y para todos o que se traducen en esto. Y ahí es cuando la ciudadanía pues se pregunta si el problema no es que no pagamos suficientes impuestos o que no los gastan bien. Pero en esta pregunta se encierran dos discusiones diferentes, porque por un lado, el que no se gaste bien en estos golpes mediáticos de corrupción, algunos muy bien sustentados, nada tiene que ver con que los impuestos se deben pagar y se deben cobrar y los debemos pagar para poderlos distribuir. Pero se esconden tras este fantasma de la corrupción para decir, es que se lo roban, es que se lo gastan, para no hablar de la discusión de fondo, que es cuánto debemos pagar y quiénes deben pagar como una sociedad responsable. Esto es un círculo vicioso perfecto, muchachos. Y si la gente desconfía y evade, ¿y cómo evade? ¿El Estado no recauda acaso lo suficiente? ¿O es que los servicios son tan malos? Y como los servicios son tan malos, la gente desconfía aún más. ¿Por qué? Porque no se sienten satisfechos de lo que el Estado les está brindando. Así es, y por eso las reformas, por más bien intencionadas que sean en el papel, chocan con este muro de realidad. No se puede pedir solidaridad tributaria sin demostrar eficiencia y transparencia en el gasto. Lleguemos a una conclusión y a una reflexión final con la siguiente pregunta. ¿Creen que la reforma del 2025 puede por fin romper este ciclo de casi 90 años? Ángela, ¿qué opinas al respecto? Solo si va acompañada de una reforma igual de profunda al Estado. Si una lucha frontal contra la corrupción y una mejora dramática en la eficiencia del gasto. Esta reforma será solo otro capítulo del libro de las buenas intenciones. La confianza es el recurso más escaso, pero la reforma tributaria solo será progresiva si va acompañada de transparencia, control fiscal y una administración eficiente. Y no olvidemos que sin participación ciudadana activa, estas promesas seguirán siendo promesas incumplidas. Coincido, se necesita un paquete integral. La reforma tributaria sí, pero también una reforma a la administración tributaria para combatir la evasión y un pacto de transparencia en la ejecución del presupuesto. O sea, la técnica económica es lo de menos si no hay voluntad política para los demás. Y como el tiempo todo
lo trae, todo nos enseña y todo nos muestra. La historia nos da una lección de humildad. Los problemas estructurales son increíblemente resistentes. ¿Por qué? Porque si algo quedó mal desde el inicio, va a mostrar sus falencias en el camino, al final, o no se va a concretar. En la reforma del 35 fue un avance, fue el puntapié, fue donde inició esto, pero es como los bebés. Los bebés tienen que aprender primero a gatear, después a dar sus primeros pasos para poder caminar. Pero se vio empañada por todos los fantasmas de los cuales hemos estado debatiendo. Algunos con tanta fuerza que no nos permiten avanzar en este diálogo, en esta discusión, en las mejoras estructurales que deberíamos hacerle o corregirle. Ojalá el 2025, este año que estamos transcurriendo, no solo con esta lucha, no solo con luchas generales, sino personales, a modo social, de comunidad, hasta de ética, sea el año en el que finalmente aprendamos la lección y ataquemos el problema de raíz. No solo los síntomas, van 90 años de síntomas. ¿Por qué no llegar al centenario a celebrar que hemos logrado lo que se pensó por allá en el gobierno de López Pumarejo? Eso es la reflexión y, como decimos siempre, solo la historia nos dará la razón o no. La conclusión entonces es clara. La discusión no puede ser solo sobre cuánto pagar, sino sobre cómo se gasta. La equidad tributaria y la confianza de la ciudadanía son dos caras de una misma moneda. Y hasta que no resolvamos esa ecuación, seguiremos dando vueltas y vueltas en el mismo laberinto, sin encontrar alguna solución. Muchas gracias, Diego, Daniela y Ángela, por esta conversación tan enriquecedora la noche del día de hoy. Para nuestros oyentes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Esta discusión no solo será de hoy. Y recuerden que el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Opinen con el hashtag #el impuesto es de todos. Y con una pregunta: ¿creen que esta vez la reforma tributaria será diferente? Esto fue Impacto Colectivo. Soy Adriana. Les agradezco por su sintonía. Buenas noches.